Dios. Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno estar juntos. Vamos a abrir nuestra Biblia, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis. Vamos a terminar de ver esta noche con la ayuda de Dios el capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Vamos a terminar de ver este capítulo que nos quedamos a continuación, a medias, ahí en la semana pasada. Capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Vamos a leerlo quizás, ¿verdad? Lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. ¿Están por ahí ya, hermanos? Amén. Bueno, leemos. Dice así la palabra del Señor. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, dice, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dijimos, hermanos, la visión, ¿verdad?, celestial, y dijimos que lo primero que Juan ve después de estas cosas, dicen: te mostraré lo que ha de suceder después de la iglesia, después de la era presente, y donde la iglesia es lo más importante, como decíamos la vez anterior, lo que viene después con la venida de Jesús, ¿verdad?, es el reino de Dios, el reino eterno, y tenemos una visión de la adoración celestial. Y terminamos diciendo lo que está ahí en la pantalla, ¿verdad?, que la adoración de Dios, del Dios Trino, es el destino de todo el universo. Todo fue creado para Él, por medio de Él y para Él. Entonces el propósito, el destino eterno de toda la creación, el destino de cada ser creado y de toda la creación en su conjunto es la adoración del Dios Trino, del Dios eterno. Y lo que Juan ve y lo que más sobresale, decíamos, es el trono y aquel que está sentado en él, ¿verdad? Porque Él está reinando. Los cielos son el trono de Dios, dijimos, ¿verdad? La tierra es el estrado de sus pies, pero Él lo primero que ve es el trono y aquel que está en el trono.
y está sentado porque Él reina, quiere decir eso, que Él reina, Él gobierna, Él es el soberano, Él es el único y solo Dios soberano. Entonces Él está reinando y es lo que Juan ve en primer lugar. Pero luego empieza a describir, decíamos, la adoración y entonces vemos ahí una corte y es lo que vamos a ver más en detalle, comenzamos a ver eso, pero vemos la corte celestial. Entonces, decíamos, es una representación, ¿verdad? Es una representación lo que Juan ve, lo que es, acuérdense, dijimos, todo esto es simbólico y es una forma, es una representación, es una semejanza, decíamos, como dice aquí el capítulo 4, de Dios, del trono de Dios. Entonces es una representación de los seres, de todo lo creado que adora a Dios, ¿verdad? De lo que Juan ve. Entonces dijimos que en esa corte celestial estaban los ángeles de Dios y hablamos un poquito, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De los ángeles de Dios. Y dijimos que en el capítulo 5, en el capítulo 7, donde se amplía más esta visión, entonces se habla más directamente y más claramente de los ángeles. Ahí están los ángeles de Dios. No los ángeles caídos, pero los ángeles de Dios están ahí, ¿verdad? Adorando al Señor. Pero luego comenzamos a hablar, hermanos, de estos cuatro seres vivientes y ahí nos quedamos, ¿verdad? Los cuatro seres vivientes. Entonces, hay, dijéramos, una bastante acuerdo, ¿verdad? En que los cuatro seres vivientes representan a toda la creación, la creación. Entonces, cuatro, porque incluye los 4 puntos cardinales, todo lo creado, el universo, todo lo creado, norte, sur, este y oeste, y todo lo que eso abarca. Entonces los 4 seres vivientes representan a todo lo creado. En eso hay en los comentaristas casi que hay una unanimidad en eso, de que estos seres vivientes representan toda la creación. Amén, hermano. Pero dijimos que estos seres vivientes y lo que Juan ve, y estos 4 seres vivientes, hermanos, no aparecen aquí por primera vez en la Biblia, ¿verdad? ¿Dónde aparecen por primera vez, hermanos? ¿En qué libro? En el libro de Ezequiel. Entonces lo leímos un poco, leímos la semana pasada. Entonces, si usted lee Ezequiel en el capítulo 1, donde hay una descripción bastante amplia de la gloria de Dios que Ezequiel vio, ¿verdad? Cuando él fue llamado al ministerio a sus 30 años, ¿verdad? Era la edad en que los sacerdotes eran ordenados según el antiguo pacto. Por eso Jesús a los 30 años inició su ministerio, porque esa era la edad en que un sacerdote en Israel iniciaba su ministerio y eran ordenados. Ezequiel es llamado al ministerio y el Señor le da esta revelación y él mira la gloria de Dios y en la visión que describe Ezequiel capítulo 1, Ezequiel ve estos 4 seres, ¿verdad? Solo que estos 4 seres, como los ve Ezequiel, dice que los 4 seres tenían las 4 caras cada ser, ¿verdad? Cada uno de estos seres vivientes, Ezequiel los ve como mezclado estos 4. Juan los describe como individualmente, ¿verdad? Separados, y cada uno de los seres con un rostro diferente. Pero Ezequiel los mira mezclados y los describe básicamente igual, dijéramos. Ahora, cuando Isaías, ¿verdad? Y el Señor también lo llama al ministerio, Isaías mira en el capítulo 6, tiene una visión de la gloria de Dios. Y es un poquito más corto, ¿verdad? En Isaías 6, la descripción que Isaías hace de lo que él ve, lo que él vio. Pero hay similitudes también con lo que Juan ve y con lo que Ezequiel ve. Entonces, Ezequiel ve los 4 seres mezclados. Isaías escucha las mismas cosas básicamente, pero Isaías se enfoca más en los ángeles en sí.
Isaías no habla de seres vivientes, Isaías habla de los serafines, ¿verdad? Pero dice que estos ángeles, los serafines, ¿verdad? Tenían ¿cuántas alas? 6 alas, ¿verdad? Dice que con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus rostros y con las otras 2 volaban los ángeles estos. Y estos ángeles que estaban ahí delante del trono de Dios y estaban adorando a Dios, decían las mismas cosas que Juan escucha al tener esta visión. Dice que ellos decían: Santo, Santo, Santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Y decían básicamente lo mismo. Ahora, aquí Juan, hermanos, cuando tiene la visión aquí de la gloria de Dios, del trono de Dios, de la adoración celestial y de estos seres, de esta corte celestial que está adorando a Dios, dijéramos que Juan, hermanos, integra la visión de Ezequiel, lo que Isaías dice, lo integra en lo que él describe, pero además de que integra todo lo que Isaías y Ezequiel dicen y ven, Juan agrega otros elementos en lo que él ve. Él integra todas estas cosas, integra lo que dicen, integra y ve las alas, ¿verdad? Describe solo que dice que los seres estos son los que tienen las alas. Pero él integra todos estos elementos, los describe más y agrega otros elementos como los 24 ancianos de los cuales Isaías ni Ezequiel hablan. Y eso tiene que ver con un principio de interpretación de las Escrituras, y es que la revelación de Dios ha venido de menos a más, ¿verdad? La luz de la revelación de Dios en el Nuevo Testamento es amplia, es completa. Y en el Antiguo Testamento era más difuso, más oscuro, habían más sombras, ¿verdad? Era más difícil de poder decir con mayor certeza las cosas. Eran más sombras, como dice, eran más tipos, más tipología, más símbolos. Pero en el Nuevo Testamento tenemos las cosas más claras. Y entonces, por eso Juan describe más plenamente estas cosas. Ahora, los 4 seres vivientes, hermanos, dice, están llenos de ojos, ¿verdad? Están llenos de ojos y adoran al Señor. Si ustedes ven en el capítulo 5 de Apocalipsis, el versículo 8, si leamos el versículo 8 y 9, dice que cuando hubo tomado el libro, ¿verdad? El Cordero, que en el capítulo 4 no aparece el Cordero como hablamos la semana pasada, hasta el capítulo 5, y dijimos por qué. Dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice, se postraron delante del Cordero y todos tenían, ¿el qué tenían, hermanos? Arpas y copas de oro, dice, llenas de incienso. ¿Quiénes tenían arpas y copas de oro llenas de incienso? Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes también. Dice que ese incienso son las oraciones de los santos. Y dice que estos, todos ellos, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice que cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces los seres vivientes, que son los que estamos hablando, cantan como quienes cantan los seres vivientes, hermano. Como los santos, cantan como nosotros los seres vivientes, ¿verdad? Cantan de la redención, cantan de la obra de Cristo, porque esa es la nueva canción, ese es el canto del Cordero, acerca de la cruz, acerca de la sangre que Él derramó,
acerca de la obra de redención que Él hizo. Ese es el nuevo cántico, es el canto del Cordero. Nunca vamos a oír en el mundo que canten de la cruz, ¿verdad? De la redención. No puede cantar un inconverso esa canción. No le inspira. ¿Verdad? El inconverso puede cantarle a una mujer, ¿verdad? Y hasta llorar cantándole a la mujer. O la mujer al hombre, ¿verdad? También, ¿verdad, hermano? Entonces puede llorar y puede cantar de mil cosas, pero nunca va a cantar de la redención. No puede, porque ese solo es un canto reservado a los redimidos. Es el canto de los redimidos, es el cántico de Moisés, ¿verdad? Es el canto de los redimidos, es el nuevo cántico que Él ha puesto en nuestros corazones. Entonces, pero en el versículo 9 ustedes pueden ver que ellos hablan en primera persona o en tercera persona. Dice, tú y con tu sangre, dice, nos has redimido. Porque estos seres vivientes están llenos de ojos porque representan seres, personas y ángeles, y representan toda la creación, todas las cosas creadas. Y están incluidos los redimidos. Dice que los seres cantan, ¿verdad? Están llenos de ojos porque representa una multitud de personas, estos seres vivientes. Entonces cantan en tercera persona. Dice, nosotros, dice, con tu sangre nos has redimido para Dios. Porque una de las características en el devocional congregacional, hermano, sí hay un elemento individual, ¿verdad? Porque usted no puede, o sea, es una relación personal con el Señor la que uno tiene. Y el otro que está a la par puede estar llorando y puede estar experimentando la presencia de Dios, y el que está al otro lado puede hacer que esté pensando a saber, vea, contando las vueltas que da el ventilador, porque está en otro mundo, puede hacer. Pero hay otro elemento en el devocional congregacional, y es que ustedes van a ver en las Escrituras siempre el elemento de nosotros, ¿verdad? Como los salmos graduales, siempre hablan en términos plurales porque la asamblea, la unidad, somos nosotros, no soy yo solo cantándole al Señor, es el cuerpo de Cristo, es la asamblea, somos nosotros. Soy yo, sí, pero soy yo con mi hermano, que estamos adorando al mismo Dios, a nuestro Dios, que ha hecho con nosotros lo mismo. Entonces ellos por eso hablan de esa forma, porque tú, dice, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. No dice me has redimido. Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Entonces, hermanos, tenemos aquí toda la creación representada. Y como dice el versículo 11 del capítulo 4, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso decíamos que el capítulo 4 se centra en el aspecto de toda la creación. Ahí no vemos los elementos de la redención del Cordero, sino hasta el capítulo 5. Pero el 4 se centra en la adoración, y la razón básica que da el capítulo 4, decíamos, es porque Él es el creador. Por eso lo adoramos. Lo adoramos porque Él ha creado todas las cosas. Lo adoramos porque Él es el soberano, el que gobierna, el que reina. Él es el Señor y el que está sentado en el trono. Y eso es suficiente. Pero el capítulo 5 agrega la parte ya de la redención, ¿verdad? El capítulo 4 se centra en eso. Entonces, los 4 aspectos, hermanos, mire el capítulo 5, versículo 13. El versículo 13 del capítulo 5 dice, a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, todas las cosas creadas, todos los seres creados,
al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, estos cuatro seres, hermanos, también, estos cuatro seres vivientes, estos cuatro rostros, ¿verdad? También hay, dijéramos, una unanimidad en lo que dicen los comentaristas de que representan estos cuatro rostros los cuatro evangelios o los cuatro, mejor dicho, los cuatro aspectos de Cristo como en toda su expresión, ¿verdad? Cada uno de esos rostros representan uno de los evangelios, una de las cosas, de los aspectos que se revelan de la persona de Jesús. Jesús se revela en el Evangelio de Lucas, se revela ahí Jesús como el hombre perfecto, como el Hijo del hombre. Y se repite esa frase en Lucas. Entonces tenemos el rostro de hombre. Amén, hermano. Entonces tenemos el rostro de hombre. Jesús es el Hijo del hombre. Jesús es el nuevo hombre. Jesús es el hombre cabal. Jesús es el hombre perfecto. Jesús es nuestro modelo como seres humanos, como hombres, como personas humanas. Jesús es nuestro modelo. Él es el Hijo del hombre. Y Lucas lo presenta como el hombre, el Hijo del hombre. Pero también tenemos a Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces el rostro de águila, ¿verdad? Tiene sus alas y el ala se remonta en los cielos. Tiene que ver con el aspecto, dijéramos, espiritual, el aspecto de espíritu. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso Juan habla de los 7 yo soy, ¿verdad? En Juan habla de Jesús como el pan que vino del cielo, el único que ha venido del cielo. Jesús es el que vino de arriba. Y Juan habla de todas estas cosas porque Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el águila. Entonces tenemos a Marcos que presenta a Jesús como el siervo. Jesús es el siervo, ¿verdad? Marcos presenta a Jesús como el siervo. Por eso Marcos es más cortito y Marcos, si usted lee Marcos, todo es más dinámico. Y Marcos no habla mucho, por ejemplo, de que Jesús fue a orar. Marcos habla que Jesús siempre estaba trabajando, sanando enfermos, predicando la palabra, aquí y allá, porque Marcos enfatiza el aspecto de que Jesús es el siervo. Jesús es alguien útil, Jesús es un obrero, es un trabajador, Jesús es alguien productivo, Jesús es el siervo de Jehová que habló Isaías, ¿verdad? Jesús es el siervo, sí, es el hombre, es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, pero Jesús es el siervo de Jehová también. Y Marcos nos revela y nos presenta a Jesús como siervo. Y Mateo, hermanos, nos presenta a Jesús como ¿qué? Como rey, ¿verdad? Si usted lee el Mateo, desde el capítulo 1 comienza a dar la genealogía de Jesús para mostrar que Jesús era de ascendencia real. Jesús, por el lado de papá y por el lado de mamá, era de la ascendencia de David, del rey David. Tanto José como María eran descendientes de David. Porque el linaje de Jesús Él es el Mesías, Él es el rey que esperamos, el rey que esperaba Israel, el rey que anhelamos. Jesús es el rey, es el soberano. Y Mateo nos presenta a Jesús como el león, pues, el león de la tribu de Judá. Jesús es entonces el rostro de hombre, el rostro de buey o de cordero, el rostro de águila y el rostro de león. Entonces, ahora se dice
Porque estos seres aparecen desde Ezequiel, ¿verdad? Como ya dijimos. Pero cuando Juan los ve aquí y estos seres están llenos de ojos, Ezequiel no habla de que estaban tan llenos de ojos, ¿verdad? Juan los ve más llenos de ojos por delante, por atrás, por todos lados, están llenos de ojos. Entonces, dicen algunos comentaristas que estos seres también representan toda la creación. Ya cuando Juan lo ve, dijéramos aquí, viéndolo hacia adelante, entonces representan la creación redimida, la creación que manifiesta, todos los seres creados manifiestan el aspecto de la redención de Cristo y manifiestan las gracias de Cristo, manifiestan el carácter de Cristo, ¿verdad? Pero porque hoy día, mientras la redención no se ha completado, hermano, ¿verdad? A veces no nos comportamos como siervos, ¿verdad, hermano? Ya solo con ese nos ponchamos un montón, ¿verdad, hermano? Porque nos gusta que nos sirvan. Y con solo que nos diga alguien, tráeme eso vos, que le diga alguien eso a usted. Tráeme eso vos. ¿Cómo va? Ya se va a poner serio usted. ¿Y vos qué te crees? Le va a decir usted al otro, ¿va? ¿Vos crees que yo soy tu? No le va a decir su siervo, y no que le va a decir en buen salvadoreño, en inglés, ¿va? Su choler boy, algo así, ¿verdad? Usted va a decir, ¿vos crees que soy tu sirviente? ¿Y por qué me tratás así? ¿Verdad? Entonces, porque solo para que nos vean como que somos siervitos, pues. Entonces ya no. Otros somos bien haraganes, hermano. Otros somos irresponsables, incumplidos. Bueno, todo eso tiene que ver con ser siervo, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Entonces, pero ya la creación, hermano, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, hermano, vamos a hacer, ahí va a dar gusto, hermano. Todos, no, yo voy a ir primero, todos van a querer servir primero. Fíjese, ya no va a estar esperando que otro sirva, ¿verdad? Sino que todos van a querer servir. No, yo te lo voy a ir a traer, no, yo te lo voy a hacer. Todo, porque ya es el carácter de Cristo. Pero también los otros aspectos, ¿verdad? El de hombre, hermano. Porque a ver, aquí en este mundo las personas se comportan no como seres humanos a veces, ¿verdad, hermano? Cuando usted lee los periódicos, ¿qué es lo que ve ahí, hermano? Irracionalidad, ¿verdad? Le volaron la cabeza, dice. Encontraron en la mano nada más, le encontraron no sé cómo, y la mujer dejó a la criaturita recién nacida, la fue a tirar allá, y el otro abandonó a la mujer, y los hipotes los dejaron encerrados en la casa y agarró fuego la casa y se quemaron. El otro no respetó el alto y se pasó llevando a la ancianita que iba a cruzar. Solo cosas así vemos. Todo eso es irracional, no es humano, eso es irracional. Eso no es, Dios nos hizo inteligentes, pero las personas no nos comportamos a veces así. Peleamos por cositas, ¿verdad? Hasta por un pan nos peleamos. Por todo, entonces no refleja lo que es la creación de Dios, que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, sino que nos comportamos como bestias, pues, como seres irracionales. Entonces, pero la nueva creación, hermano, solo gente cuerda va a haber ahí. Fíjate qué lindo. Usted ya no va a pelear, hombre. ¿Con quién va a pelear? Pues si ya no va a encontrar con quién pelear ahí. Quiero pelear, va a decir usted. Ya no, bueno, si quiere pelear ni lo van a dejar entrar, ¿verdad? Entonces, ahora la parte de que otra nos queda, hermano, la parte de rey, hermano. Bueno, todos se creen rey aquí, ¿verdad? O nos creemos, hermano.
Todos, pero no en la dimensión que debe de ser, ¿verdad? El valor que tenemos, ¿verdad? Un montón de gente acomplejada que hay en el mundo. Un montón de complejos, ¿verdad? Porque cuando venimos a Cristo y entonces nuestra posición en Cristo, que tenemos su sangre, pues somos de la realeza, hermano, de la verdadera. Entonces Cristo nos da valor. Entonces ya los complejos Él los va sanando y los va quitando. No levante su mano, ¿verdad? Porque no va a ser que le agarre un complejo y levanta la mano. Pero ¿cuánto nos ha quitado complejo el Señor? A mí me ha quitado, hermano. Complejo. Yo era alguien bien acomplejado, sinceramente, por muchas razones. Y el Señor le va quitando los complejos. Unos somos acomplejados porque los ojos muy grandes, otros porque los ojos muy chiquitos, otros porque son bien grandes, otros porque son bien chiquitos. Por cualquier cosa, ¿verdad, hermano? Entonces, pero saber que somos hijos del Rey, hermano, eso nos da el valor, tiene que ver con quiénes somos para Dios. Entonces, mire, en la nueva creación, entonces todo esto refleja la redención. La redención. Estos seres representan todos los seres, hermanos, creados, pero ya redimidos. Un montón de ojitos ahí, hermano. Y que manifiestan las características de Cristo. Y vamos a ser seres espirituales, ¿verdad? Como el águila. No nos vamos a cansar y, bueno, muchas cosas más que pudiéramos decir, hermano. Entonces, están aquí estos 4 seres vivientes. Pero veamos el último grupo, por decirle así, los 24 ancianos, hermano. 24 ancianos. Algunos han dicho a través del tiempo, ¿verdad?, que estos 24 ancianos literalmente eran los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cada uno de los hijos de Jacob y los 12 apóstoles. Pero en realidad no vamos a decir que son literalmente ellos, porque volvemos a lo mismo. Juan está viendo una representación. Entonces, estos hermanos representan, dijéramos, algunos han dicho que es una orden. Algunos comentaristas se refieren a estos 24 ancianos como una orden angelical exaltada, dicen algunos. Pero en realidad no creo yo que sean ángeles estos. Bueno, para empezar dice que son los que gobiernan, son los ancianos. Anciano, el concepto de anciano en la Biblia es un gobernante, es alguien maduro. Y la corona representa eso. Son los gobernantes, son los que reinan, representan a toda esa orden, dijéramos, sí, es una orden exaltada, pero es una orden exaltada que es parte de los redimidos, porque como ya leímos, ¿verdad? Ellos cantan igual que los seres vivientes. Ellos cantan de la misma manera, ellos de la misma forma dicen, hablan de que ellos han sido redimidos en el capítulo 5, ¿verdad? Si usted ve el capítulo 5, versículo 5, dice que cuando Juan lloraba por la cuestión de los sellos en el libro, el versículo 5 dice que vino uno de los ancianos que le dijo, no llores, le dijo. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, estos ancianos, hermanos, hablan con Juan e interpretan el triunfo de Cristo. Le explican el triunfo de Cristo y explican e interpretan lo que Jesús hizo y lo que Él conquistó. Ellos son entendidos de estas cosas.
En el capítulo 4, en el versículo 10, dice que ellos tiran sus coronas delante del trono. Y así como lo vemos aquí en el versículo 9 y 10 del capítulo 4, y como lo acabamos de leer en el capítulo 5, versículo 8, 9, 10, los ancianos siempre están vinculados con los 4 seres vivientes, ¿no es cierto? Siempre están ahí vinculados de alguna manera. Y ambos grupos, tanto los seres vivientes como los ancianos, cantan de la misma manera, cantan el canto de los redimidos. Y también los ancianos dice que tienen copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y ellos de igual manera cantan, proclamando de que han sido redimidos por el Cordero, han sido redimidos por el Señor. Entonces, ¿quiénes representan realmente a estos ancianos? Ellos dicen, nos has redimido. Entonces, ellos se distinguen aquí de todos, ¿verdad? Pero dijéramos, hermanos, al revisar de cómo los 24 ancianos se presentan en el libro de Apocalipsis, pudiéramos decir que los 24 ancianos representan una orden celestial exaltada de entre los santos redimidos que sirven al Señor. Porque ya dijimos que en el cielo, en la eternidad, en el reino de Dios, ¿verdad? No va a entrar carne ni sangre. Al reino de Dios no pueden entrar inconversos, incrédulos, ¿verdad? Como leímos en Apocalipsis capítulo 20, no pueden entrar los ángeles caídos. ¿Quiénes van a estar en el reino de Dios? Solamente los ángeles de Dios, que ya hablamos de ellos, y los redimidos, la iglesia. Pero dentro de los redimidos podemos ver estos 2 grupos de personas. Vemos 2 grupos de personas aquí, unos representados en los seres vivientes y otros representados en los 24 ancianos. Entonces yo quiero que veamos un poco algunas cosas que las Escrituras nos enseñan acerca de algunas promesas que el Señor nos hace a nosotros. Porque una de las doctrinas bíblicas, hermanos, en cuanto a aquellos que servimos al Señor, tiene que ver con los galardones, ¿verdad? Una cosa es la salvación, que Jesús le dijo a sus discípulos que con solo eso era más que suficiente para que ellos estuvieran felices, ¿verdad? Porque habían sido, cuando ellos llegaron, de que veían caer a Satanás, a los demonios, y el Señor les dijo, con solo alégrense que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Eso es más que grandioso, es maravilloso, pero aparte de eso, el Señor nos ofrece galardones, ¿no es cierto, hermano? Estamos todos claros, ¿verdad? Que la Biblia nos enseña eso, que nos ofrece galardones en su reino. Entonces quiero que veamos algunos pasajes, porque estos ancianos, esta orden exaltada, esta orden que ocupa una posición de gobernantes, es una orden, dijéramos, especial, exaltada. Son los que van a gobernar con Cristo. Pero ¿a quiénes van a gobernar? No van a gobernar a los inconversos, van a estar en el infierno. Vamos a gobernar a los ángeles, dice la Biblia, los vamos a juzgar. La carta de Hebreos dice que el Señor nos va a hacer superiores a los ángeles, a nosotros, a los herederos de la salvación. En el reino venidero el Señor nos ofrece ser superiores. Vamos a ser una raza superior a los mismos ángeles. Eso nos enseña la Biblia. Y nos ofrece galardones el Señor a nosotros. Entonces, por eso hay una gran diferencia. Porque a veces, especialmente los jóvenes, dicen, ¿y de qué? ¿Para qué dice? A veces piensan así los jóvenes, ¿verdad? Claro, no es un pensamiento ni bíblico, ni cristiano, ni espiritual, ni nada de eso. Pero a veces piensan los jóvenes y es bien común que dicen, ¿para qué me voy a convertir ahorita?
y voy a andar en las cosas de la iglesia, en las cosas de Dios. Allá mejor que cuando ya esté viejito, dicen. Ahorita mejor voy a disfrutar aquí, porque aquí está bonito, ¿verdad? Entonces dice, papá, voy a disfrutar aquí, voy a disfrutar mi juventud y todas esas cosas. Y ya después me voy a convertir. Bueno, para empezar no sabe hasta si va a poder después, ¿verdad? Pero digamos que va a poder. Que ya se va a convertir igual que el ladrón, ¿verdad? Ya cuando ya está en la cama ahí, que ya se le va a parar el corazón. Y ahí llega la misericordia de Dios y le da la oportunidad. O ya bien ancianito, ¿verdad? Que quizás hasta desperdició toda su vida, pero ya ancianito, la misericordia de Dios hace eso, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Entonces ya ancianito, ya para morirse. O como el ladrón, ¿verdad? Que toda su vida derrochó y estaba ahí condenado. Ya iba a suspirar, pues. Y el Señor le dijo, hoy mismo va a estar con... El ladrón no tuvo chance, pero ni siquiera de bautizarse, pues. El ladrón no tuvo chance de hacer ni una buena obra. Nada. Pero de ahí de la cruz iba directo al cielo, porque la salvación es gratuita, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Amén, hermano. Entonces, pero entonces dirá alguien, ay, vaya, entonces, hermano, pues sí, ¿de qué me vale ahorita? Pues de cipote servir a Cristo. Esto es lo que vamos a hablar ahorita, la diferencia. Es que el Señor, si tú tienes el favor de la vida, el favor de vivir 40 años, 50 años, 60 años, 70 años y 80, lo más fuerte. Entonces, si el Señor nos da ese favor, entonces Él nos está dando una oportunidad súper especial. Porque una cosa es estar representado en los seres vivientes y otra cosa es estar representado en los 24 ancianos. Son dos cosas diferentes. Entonces, los niños que no llegaron a nacer o que tiernitos se fueron con el Señor, el Señor les dio la gracia. Porque así como el Señor salva al ladrón que había malgastado toda su vida, así el Señor puede salvar a un niño de un mes o de un día de nacido o que no llegó a nacer. Porque no es por obras, es una gracia de Dios, es un otorgamiento de Dios. Porque la salvación es eso, es un favor de Dios. ¿Verdad, hermano? No se necesita ser inteligente, los inteligentes ni creen. No necesita ser inteligente para creer en Cristo. Allá está el hermanito aquel en la Magdalena, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Manolo. Cuadrapléjico él. Cuando uno lo abraza hasta lo ensaliva todo a uno él. Es saliva santa, hermano. Y le habla a uno y lo escupe y todo bien galán. Pero él se ve que él es del Señor. Él no está enfermito, no es normal. Pero él tiene fe, se nota pues. Él lo ve usted en los cantos. Así le hace él. Porque él muestra que ama a Cristo. Él no es inteligente, hermano. Usted y yo quizás somos inteligentes o nos creemos inteligentes, ¿verdad, hermano? Pero no necesita ser inteligente para salvarse. No, los inteligentes no se salvan muchas veces. Entonces, pero los que el Señor nos ha salvado, hermano, nos está dando la oportunidad. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2. Leamos algunos versículos. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Conocido este versículo. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Dice.
Si le negáremos, Él también nos negará. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Cuál es la condición aquí en este versículo para reinar, hermano? Sufrir. Si sufrimos por la causa del Evangelio, si sufrimos en el servicio del Señor, si sufrimos en nuestra vida cristiana, si el Señor nos concede eso, los que llegan al martirio, ya no se diga. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, dice, tanto que nosotros mismos, dice, nos gloriamos, les decía Pablo, de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo le dice a los tesalonicenses, ellos estaban siendo perseguidos desde que se convirtieron. Y estaban por eso pasando tribulaciones. Y ellos estaban teniendo paciencia con eso y estaban soportando eso. Entonces dice Pablo, nosotros nos gloriamos al verlos a ustedes y contamos de ustedes. Porque dice el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos, dice, por dignos del reino de Dios, por el cual mismo así padecéis. En Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 21, a una de las iglesias, ¿verdad? El Señor le dice esto, al que venciere, le dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A quién le va a dar que se siente con Él en el trono? A los que vencieren. De hecho, hermano, la palabra griega que ocupa el libro de Apocalipsis para referirse a la corona de los ancianos es la corona de los vencedores. Era la guirnalda. Era la guirnalda que le daban a los atletas, ¿verdad? Era la corona de victoria más que otra cosa. Entonces, son vencedores esos ancianos son vencedores. Juan era uno de ellos. En Primera de Corintios, en el capítulo 6, vamos a 1 Corintios capítulo 6, dice, versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis, dice Pablo, que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, los que se sientan en los tronos, en el trono con Cristo, los que van a reinar con Cristo, a eso se les da la facultad de juzgar aún a los ángeles, dice aquí. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 3, veamos ahí 1 Corintios en el capítulo 3, leamos aquí unos versículos. 1 Corintios capítulo 3, leamos desde el versículo 12, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, o sea, está hablando del fundamento que es Cristo, ¿verdad? O sea, alguien que es creyente, que tiene a Cristo. Entonces, todo lo que hace como cristiano, o sea, pone sobre ese fundamento ya como cristiano, dice, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, o sea, usted como un cristiano, como una cristiana, ya tiene a Cristo, tiene el fundamento de Cristo, es un creyente, es un cristiano, nacido de nuevo, vamos a decir. Pero usted como cristiano puede edificar con estos materiales, con materiales buenos o con materiales malos. Usted puede comportarse y vivir como hombre, siendo un creyente, usar métodos diabólicos, humanos, carnales, etcétera, y vivir de esa forma. Es heno, paja, hojarasca. O puede construir su vida, edificar cosas, hacer cosas con los materiales divinos, oro, plata, piedras preciosas. Entonces dice, versículo 13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará.
¿Cuál día? El día glorioso, el día de la venida de Cristo, cuando Él venga, cuando el día se manifieste, el lucero de la mañana esclarezca en vuestros corazones, cuando Jesús regrese y se manifiesten todas las cosas tal cual son, el día va a declarar la obra de cada uno. Dice, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, dice, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él dice, sufrirá pérdida. No está hablando de irse al infierno, está hablando de esto que estamos hablando. Está hablando de los galardones, de los premios que el Señor nos va a dar. Dice, va a sufrir pérdida porque no va a recibir la guirnalda, no va a recibir la corona. Si bien él mismo será salvo, dice, es un creyente, pero no va a recibir la corona. Aunque va a ser así como por fuego, va a ser salvo como ladrón, así de como dicen, raspadito, ¿verdad? Como cuando estábamos en la universidad, ¿cuánto acá? 6.0, ¿verdad? En realidad tenía 5.95 y se lo aproximaron al 6 y pasó raspadito. Dice, así va, algunos así van a ser salvos. Yo no quiero ser salvo así, hermano. ¿Cuántos quieren ser salvos así, hermano? Con 5.95. Ahí vea. Bueno, eso es bastante, ya dijimos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero usted tiene chance de por lo menos con 7, ¿verdad, hermano? Entonces dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sí por fuego. No sabéis, dice, que sois templo de Dios. Ahora, para concluir, hermanos, veamos aquí lo que dijo Jesús en Lucas. Vamos a ver Lucas 19, vamos en el Evangelio según San Lucas. A veces leemos estas parábolas más en Mateo quizás y a poco las leemos aquí en Lucas. Pero mire lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 16. El amo, la parábola de las 10 minas se llama, ¿verdad? El amo iba a pedir cuentas a sus siervos. Entonces vino el primero, dice el versículo 16, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas, le dijo. Él le dijo, está bien, le dijo, buen siervo. Tenés cara de buey, le dijo. ¿Verdad? O cara de cordero. Dice, por cuanto en lo poco has sido fiel, ¿qué tendrás? Dice, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Y quiénes son los que tienen autoridad sobre las ciudades? Los que gobiernan, los que reinan. Les da autoridad el Señor. Dice, vas a tener autoridad sobre 10 ciudades. A vos te voy a dar autoridad sobre Santana, sobre el Congo, sobre Coatepeque, sobre Chalchuapa, sobre Metapán, sobre Texistepeque, algo así, ¿verdad? Entonces, dice, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también, dice, sé sobre 5. Vas a tener autoridad sobre 5 ciudades. Y vino otro de los que no queremos ser nosotros, diciendo, Señor, he aquí que tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, le dijo. Bien ricas eran las sillas de la iglesia, Señor. Y yo siempre me congregué, Señor, fielmente. No faltaba los miércoles ni los domingos. No eran como los domingueros. Yo iba los miércoles, Señor. Ah, bueno, le va a decir el Señor, gloria a Dios, excelente. Pero, ¿y el don que te di?
Aquí te lo traigo, nuevito te lo traigo, nunca lo ocupé. Entonces, tuve miedo, dice. Nadie me iba a agradecer, tuve miedo de fallar. Bueno, y vos sos muy exigente, un montón de excusas. Ahora mire Lucas capítulo 22, ahí más adelantito, versículo 28. Lucas 22, versículo 28. Entonces, si usted ve la Reina Valera le pone a esta porción la grandeza en el servicio. Jesús le está hablando a los discípulos de que el mayor debe de servir al menor. El mayor debe de servir al más joven, dice el versículo 26. El que dirige debe ser el siervo de los demás. Entonces, versículo 28, pero vosotros, dice, sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, has sufrido conmigo, ustedes son los que han padecido, los que han sufrido conmigo. Yo pues, les dice, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea, todo el pueblo de Dios, pues. Entonces, hermanos, tenemos esta orden exaltada a estos vencedores, estos que cantan las canciones del Cordero, de los redimidos, pero que Dios les da esta posición exaltada, tiene que ver con los galardones, con el reino, con la autoridad que Él nos va a dar. Les va a dar a algunos en su reino. Los discípulos habían entendido la enseñanza de Jesús. Por eso es que la mamá de Juan y su hermano, los hijos de Zebedeo, la mamá, la señora esta, la hermana esta, llegó donde Jesús y quería que su hijo, porque ellos habían entendido la enseñanza de Jesús. Y ella quería que un hijo se sentara a la derecha del Señor y el otro a su izquierda, que ocuparan los mejores asientos, los lugares de mayor preeminencia en el reino del Señor. Jesús le dijo, eso no me toca a mí, sino a mi Padre, yo no puedo decir eso o hacer eso, le dijo Jesús. Pero ellos entendían esta enseñanza, ellos sabían que en el reino de Cristo, Él va a darle a algunos autoridad, van a reinar, y Dios les va a dar autoridad para reinar en su reino. El Señor, entonces, pero ¿en base a qué? Ahí sí, como está de moda esa palabra, aunque no la practican los políticos, ¿verdad? Pero la meritocracia. Hacer por el mérito. Por eso es, hermanos, que en Apocalipsis, cuando habla de las iglesias, y terminamos ahí, y si pueden pasar los músicos, por favor. En el capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis, decíamos hace un par de semanas atrás, cada vez que el Señor se refiere a las iglesias, a cada una le dice las mismas palabras. Yo conozco tus obras. Y según las obras, el Señor les hace promesas, porque tiene que ver con los galardones que el Señor nos va a dar, nos ofrece el Señor. Entonces, hermano, por eso Pablo le dice a los corintios, ¿verdad? Y le habla bastante de esta doctrina a los corintios. Le dice que la obra, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino que el Señor sabe galardonar a los que trabajan en su obra, en su reino. Y Él les va a galardonar, nos va a galardonar cuando Él venga. Y la característica de sufrir, no se trata de
Por eso esto no es, ¿cómo se llama eso que le gusta a la gente que le gusta sufrir? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Masoquismo, gracias. Eso no se trata de masoquismo, voy a ir a sufrir, voy a aguantar hambre por Cristo. No, es que eso es, usted no sabe, pero a veces en cosas de diferentes maneras. No se trata de masoquismo, porque el masoquista no va a recibir nada a cambio, pero los cristianos sí, y no vamos a recibir poquito, vamos a recibir bastante, mucho, mucho, si servimos a Cristo. Y si en ese servicio nos toca padecer algunas cosas, dice Pablo, que no es comparable, dice, esta pequeña tribulación no es comparable con las glorias que vendrán en el reino de Cristo. Esto es cortito y los galardones son eternos. No hay comparación. O sea, este es el mejor negocio que podemos. Por eso Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo. Trabajen aquí, pero para hacerse tesoros, para invertir en el banco del cielo, decía Spurgeon. En el banco de Dios, ahí abran una cuenta. Es lo que Pablo le dice a los filipenses. Dice, ha sido puesto en la cuenta de ustedes lo que hicieron por mí cuando estaba en la obra. Les dice Pablo, en la obra misionera, solo ustedes me apoyaron, solo ustedes estuvieron conmigo en las ofrendas, en la oración y en el cuidado, dice Pablo. Todo eso ha sido puesto en su cuenta individual, previsional. Ahí sí, hermano, ahí no se la roban los políticos. No, eso, ahí la polilla, ahí no hay esos animalitos, hermano. No, eso es seguro, lo que hacemos para el Señor. Entonces están esos 24 ancianos que representan a estos que son galardonados y se les da autoridad para gobernar con Cristo en el reino eterno, en el reino celestial. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Yo no sé si esta noche, mientras oramos, si hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo aquí, quizás haya alguien. No podemos hablar de galardones si usted no le ha dado su vida a Jesús, no ha creído en Él como Salvador, no ha recibido el perdón de sus pecados, no ha venido a Jesús arrepentido o arrepentida. No sé si hay alguien aquí esta noche. Si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Jesús, yo quisiera orar por usted. Ahí donde usted está, solo si me indica con su mano para orar por usted. Si hay alguien que dice esta noche, yo necesito a Jesús en mi vida, necesito la salvación, necesito el perdón de Él, yo quiero caminar, quiero ser uno de Cristo, quiero ser un creyente, un cristiano de verdad. ¿Hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo esta noche? Todos le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Bueno, si ya le dimos nuestra vida a Cristo, hermanos, ¿qué decisiones podemos tomar? Jóvenes que están aquí, cada uno de nosotros, invirtamos nuestra vida, invirtamos nuestro tiempo, nuestras energías y todo lo que Dios nos ha dado, invirtámoslo en la obra de Dios. Y trabajemos por el alimento que no perece. Trabajemos por el galardón de Cristo. Trabajemos por la causa del Señor. Invirtamos más en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Oh, sí, Señor.
¿Qué decisiones puede tomar, hermano, usted? Usted que Dios le ha dado tantos dones y tantos talentos. O quizás le ha dado uno. Inviértalo. Inviértalo. Que cuando el amo venga y lo llame y le diga, siervo mío, ven. ¿Qué hiciste con lo que te di? Que usted pueda hacer un momento glorioso, un momento especial. Que el Señor le diga, buen siervo, te doy autoridad sobre esto otro. Tú vas a reinar conmigo. Tú vas a reinar conmigo. Que ese día, mi hermano, mi hermana, por eso dice Juan que cuando Él venga no nos alejemos avergonzados, como ese siervo malo, que en realidad ni siquiera salvo era, porque dice la parábola que lo echaron a donde será el lloro y crujir de dientes. Ese no era creyente. Por eso no invirtió, porque los creyentes invertimos nuestros talentos en la obra de Dios. Pero ese siervo era malo y negligente y tenía un mal concepto de Dios, de su amo, porque no lo conocía quién él era. Y no tenía fe para invertir en lo que debía de invertir. Y fue un siervo negligente y malo porque en realidad